Muy buenos días, queridos alumnos. Les habla el profesor César Ureta Sandoval del área de comunicación. En esta oportunidad abordaremos el curso de lenguaje dirigido por los alumnos de cuarto grado de secundaria. El primer tema que nos convoca será la morfología. Atenderemos entonces definición, clasificación y algunos ejercicios de aplicación. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué se entiende por morfología. La morfología es un tipo de disciplina lingüística o gramática que tiene como objeto de estudio la estructura, la forma, de viene morfología, morfo, forma, del griego morfe, y logos, tratado o estudio. Entonces, la morfología estudia la estructura interna de la palabra. Esa es la definición básica. Ahora, el siguiente concepto que es muy importante saber es que se entiende por morfema. ¿Qué se entiende por morfema? El morfema es la unidad mínima significativa de dicho proceso analítico morfológico. Entonces, el morfema va a expresar conceptos significativos básicos, constituyéndose entonces en la unidad gramatical mínima de una palabra. Por ejemplo, veamos, niños. Niños va a dividirse morfológicamente en tres. Tenemos la raíz o el morfema lexical nin, 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 que significa infante. Después tenemos el morfema flexivo o, que va a designar el género del vocablo, en este caso masculino, niño. Y por último tenemos la S, el morfema S, que sería un morfema flexivo también, porque en este caso va a marcar el número del vocablo, en este caso niños. A ver, vamos a ver con inquietud. Inquietud también se puede dividir en tres morfemas. Primero, in, que sería un morfema derivativo y se ubica en la parte primera de la palabra, o sea, anterior al lexema, por lo tanto estamos ante un prefijo. Ahora, ¿qué significa in? In tiene el significado de negación, entonces va a ir en contra del lexema. El lexema sería quiet, ¿verdad? Quiet. ¿Y qué referencias, qué idea contiene quiet? Bueno, habla del estado de inmovilidad, ¿no? Quieto, quieto, de inmovilidad. Entonces ya tengo inquiet. Y la ut, que sería un morfema derivado, pero que yendo en la parte posterior estaríamos ante un sufijo. Sería el morfema derivado ut que nos referencia la abstracción sustantiva. Entonces sería la inquietud, inquietud, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a ver el punto 2, las clases de morfemas. La primera en ser atendida será la clase morfemática lexical, o sea, el morfema lexical, también llamado núcleo, lexema o raíz, ¿verdad? Entonces, el significado léxico corresponde a qué significa una palabra. Este es el aporte fundamental de este tipo de morfema. O sea, pertenece a un inventario lexicológico, por lo tanto, tiene un lugar en el diccionario, ¿no? Además, su número es ilimitado. Puedo yo crear nuevos vocablos, ¿no? A ver, si retrocedemos en el tiempo, el vocablo chatear, el verbo chatear, no existía. Entonces, se ha creado a partir del vocablo chat. Entonces, chat sería ese léxico, ¿no? Ese morfema lexical. Ok, veamos ejemplos. Por ejemplo, la palabra mesita. Mesita tiene el morfema lexical a la raíz en mes, de mesa. Entonces, después va construyendo, va derivando y formando una nueva palabra, mesita. Cantaremos, que es un verbo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el lexema? Canto, cantaremos, ¿no? De canto, ¿no? Ahí debe estar sombreado hasta la T, cant, canto.
Libros, del libro, ¿no? Del libro. Pero el lexema es el que no varía. Entonces yo puedo escribir a partir del lexema lib, puedo escribir librería, ¿no? Entonces no varía lib. Entonces ese es el lexema o raíz. Lo mismo sucede con la palabra deslealtad, por ejemplo, que tiene un prefijo des, pero el morfema lexical, o sea, la raíz, es lealtad, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver los morfemas gramaticales. Acá hay que entender que son unidades mínimas que se van a anexar al morfema lexical, o sea, la raíz, que van a aportar cargas significativas interesantes, ¿no? Al poseer solo significado gramatical, no tiene lugar en diccionario, pero sí permite crear unos nuevos vocablos a partir de la composición que se le va a sumar a un lexema. A ver, veamos. Por ejemplo, algunos, ¿no? Llamaremos, panera, mesita, ¿no? Utilizando el ejemplo anterior. Entonces vemos que lo que está sombreado son morfemas gramaticales que van a producir nuevos vocablos a partir de un lexema. A ver, pero ¿cuántos tipos de morfemas gramaticales existen? Existen algunos, por ejemplo, vamos a ver. El primero, morfema flexivo. ¿Ya? Morfema flexivo. Son los que van a aportar el valor gramatical de género, número, y en cuanto a verbos, podría sumarse a género, número, persona, tiempo, modo y aspecto. ¿Verdad? Entonces son categorías variables. Pero no forman ellas solas, o, ¿no? o ellos solos, los morfemas flexivos, no forman una nueva palabra. A ver, en cuanto a morfemas flexivos pueden haber de dos tipos. Pueden ser simples o amalgama. Veamos la primera. Simples, solo expresan un concepto, género o número. Punto. Se acabó. Gata, gata. ¿Dónde estaría el morfema flexivo? En la segunda A, gata. Gata me señala el género femenino y el número singular. Lo mismo pasa con muchacho. El morfema flexivo sería la O, porque está marcando el género masculino y también un número singular. Paredes. En paredes, el morfema flexivo sería es, ¿no? Paredes es. Entonces, es, que está en la parte final, eh, estaría marcando el número del vocablo. Pared singular, paredes plural. Libros, también libros, estaría señalando el número del vocablo. Libro singular, libros, os, sería entonces la S, libro, los libros, la S, estaría marcando el número plural. Oscuros, acá habrían dos, ¿no? Morfemas flexivos, la O y la S. Oscur sería el lexema o morfema lexical. Tengo la O que me señala el género, porque puede ser oscura, en este caso me dice oscuro, masculino, y tengo una S que me va a señalar el número. No es oscuro singular, sino es oscuros. Quiere decir que está en plural. Ahora, con respecto al morfema flexivo o amalgama, dice, expresan simultáneamente varios accidentes gramaticales. Y esto va a aparecer en los verbos. Por ejemplo, si yo digo pensé, pensé es un verbo que demanda una primera persona gramatical, el yo. Yo no puedo decir tú ni él. Yo pensé. ¿Y qué más me señala el verbo pensé? ¿No? O sea, vamos a ver el morfema flexivo, en este caso la E, la última E con su tilde. Pensar, pensé. Esa E me está marcando la primera persona gramatical. Yo pensé. También señala el número, pensé. Yo solo, yo en singular. No nosotros pensamos.
yo pensé, singular. Pretérito indefinido, ¿verdad? Porque está refiriendo a un tiempo pasado, ¿no? Pensé, no pienso, sino pensé, ¿no? Y un modo indicativo, ¿no? Está informando. Ahora vamos a ver el otro tipo de morfema flexivo, de morfema gramatical, sería los morfemas derivativos. Son aquellos que al anexarse a la raíz o morfema lexical permiten la generación de un nuevo vocablo, ¿no? Pues además tienen la capacidad de indicar las categorías gramaticales a las que pertenece la palabra. Se le puede llamar afijos en forma general. Existen 4 tipos de afijos. Prefijos, los que se anteponen a la raíz, o sea, están delante de la raíz. Los sufijos, los que se posponen a la raíz, o sea, están después de la raíz. Los infijos son aquellos que se incrustan, cortan el lexema interrumpiéndolo. Y ese sería el infijo. Y el interfijo es el que carece de significado gramatical, pero se inserta entre dos raíces o entre una raíz y un sufijo. A ver, veamos los ejemplos. Prefijos, anormal. ¿Cuál sería el prefijo? A. A es en contra de lo normal, entonces sería anormal el vocablo. En inútil, el prefijo sería in, que es lo contrario a útil. Entonces, si es lo contrario a útil, sería un inútil. Preuniversitario. Pre es un prefijo de anterioridad. Entonces, quiere decir que es antes de ser universitario. Un pre-universitario. Rehacer. Re sería el prefijo que sugiere la idea de volver, ¿no? De repetición. Rehacer es volver a hacer. Ahora, en sufijos, amante, ante es el sufijo va atrás del lexema am, que viene de amor, ¿no? Entonces, ante sería el sufijo. Hábilmente, eh, estamos ante un adverbio, pero que anteriormente con hábil solo estaría en la función categorial o en la categoría de adjetivo. Entonces, el mente ha hecho que el vocablo se convierta en adverbio. Ahora, mente es el sufijo porque está en la parte posterior, después del lexema hábil. Lo mismo pasa con peruano. Si se dan cuenta, el sufijo ano se está sumando al lexema Perú. Entonces, está hablando del gentilicio peruano. Lo mismo pasa con el verbo lavar, ¿no? Ar. En infijos vamos a ver, tenemos el ejemplo de Alvarito, que el infijo está cortando el lexema. El lexema es Álvaro porque es el nombre propio. Entonces a Álvaro yo incrusté el infijo it. Entonces ese Álvaro se convirtió en Alvarito o Alvarito. Lo mismo pasa con Ana, Anita, Anita. Lo mismo pasa con Leonidas, Leoniditas. Y el interfijo tenemos, por ejemplo, la palabra polvareda, ¿no? Que está uniendo, digámoslo así, insertándose entre dos raíces, por un lado polvo, de polvo, y tenemos un sufijo eda. Entonces, ¿qué compuse ahí? Polvareda. Y auriverde, también, ¿no? Aureo, amarillo y verde. Dos lexemas ahí. ¿Cómo he hecho esta palabra compuesta? Bueno, esa I que permite la unión sería el interfijo. Datos importantes a considerar, pues el morfema, la unidad mínima significativa, es la idea que se tiene. Y el morfo es la representación gráfica de dicho morfema. Hay que tener cuidado con eso. El alomorfo, que después lo vamos a ver cómo opera en ciertos ejercicios, se denomina así a las diversas formas o posibilidades para expresar el mismo morfema o idea. Y los morfemas libres pueden aparecer aisladamente en el habla, por ejemplo, mar, sol, ayer, sí, no, hoy, ¿no? La nota a tomar en cuenta, los morfemas libres pueden ser ligados. Por ejemplo, mar como vocablo libre, puedo producir uno ligado, ¿no? Uno dependiente, por ejemplo, marino. Ese ino depende del morfema libre, en este caso mar, ¿no? Entonces los morfemas ligados son dependientes, dependen. Aparecen asociados a otros morfemas también ligados. Por ejemplo, podemos señalar el prefijo in, el prefijo pre, el prefijo des. Y también algunos sufijos, como ya vimos en inno, por ejemplo.
Muy bien, ahora vamos a continuar viendo un cuadro sintetizador de lo que se ha podido estar atendiendo. Lexemas y morfemas de la gramática tradicional. Entonces tenemos morfemas, lexemas, cómo funciona, ¿no? Dice que reporta el significado conceptual léxico, es la raíz de las 4 categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Por ejemplo, sol o corazón y maldad vemos como ejemplos. Entonces, a partir de sol yo puedo crear la palabra soleado, corazones, maldad. En morfemas hay los dependientes y los independientes, ¿no? Por ejemplo, los dependientes se añaden y unen a otros lexemas. Y estos dependientes, morfemas dependientes, pues, se van a derivar en derivativos y los flexivos. Los derivativos serían lo que aportan un significado léxico o, en el caso del infijo, gramatical. Entonces se va a dividir en prefijos, infijos, también interfijos, como vimos, y los sufijos. Esto según la posición de dichos derivativos. A ver, ya dijimos que prefijo delante del lexema, el infijo incrustando y cortando el lexema, el interfijo tratando de articular entre un lexema y un derivativo o entre dos lexemas. Ahí vemos los ejemplos y también el sufijo, ¿verdad? Que va en la parte posterior del lexema. En cuanto a los flexivos, ya mencionamos que en cuanto a disinencia nominal, que dice que aparecen los nombres, señala número y género, ¿verdad? Corazón, corazones, niña, ni, nin, ñas, a, s, también puede ser o y sin la s también. Puente. Y la disinencia verbales quiere decir que va a señalar los accidentes gramaticales de los verbos: vocal, temática, tiempo, modo, aspecto, número, persona. Por ejemplo, caminaban, está en tercera persona ellos, está en plural ellos, no él ni ella, está en tiempo pasado, ¿verdad? Y podemos ver que es imperfecto, ¿no? Caminaban, no dicen caminaron, caminaban. La acción todavía no concluida. Y por último, los independientes o libres que funcionan solos, ¿verdad? Que podríamos ubicar en las categorías a las preposiciones, conjunciones, determinantes y pronombres. Ejemplos: que, en, por qué, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ya vimos esto, el reflexivo, ¿verdad? Algo para ir verificando el aprendizaje, tener en cuenta los siguientes datos. Morfema es la unidad mínima significativa, la idea, el morfo es la representación gráfica de un morfema. El alomorfo se denomina así a las diversas formas o posibilidades para expresar el mismo morfema, o sea, la idea. Fíjense en el gráfico cómo podemos entender esto mejor. Morfema es la idea. Por ejemplo, yo tengo una idea de negación. Ese es un morfema. Ahora lo voy a transcribir, lo voy a graficar. Ahí el morfo in es el que contiene la idea de negación. Insano. Ahora, el alomorfo son esas variables, las diversas posibilidades. Así como insano, yo puedo crear, utilizar la idea de negación con el morfo de negación en la palabra, por ejemplo, inútil. In sería ese alomorfo, igual que imposible, igual que a, igual que i de ilegal. Entonces quiere decir que in, a, i e i funcionan como alomorfos porque son las posibilidades de expresión del morfo que viene la idea de negación. Pues bien, ahora vamos a entrar a los ejercicios de aplicación. Todos van, por favor, al nivel 2, páginas 119 y 120, para poder abordar algunas preguntas de dicho nivel. La 11 dice así: en el enunciado, el pueblo colorido nos agrada por su hermosura. Nos piden el número de morfemas derivativos. Bueno, analizando me doy cuenta que la palabra colorido, ¿verdad? Este es un adjetivo, tiene en it al morfema derivativo porque está colocándose a manera de sufijo posterior al lexema o morfema lexical color. Ahora, ¿por qué no considero la O? Porque la O sería un morfema flexivo. Porque acá en colorido está marcando un género masculino.
pudo haber sido colorida. Ahora, entonces quiere decir que tenemos ahí a un morfema derivativo, la it. Continuando, tenemos la palabra o el vocablo hermosura. Y en hermosura también hay otro morfema derivativo que está en la parte posterior de hermos, ¿no? De hermos, de hermosa, de hermoso. Entonces, ura sería el morfema derivativo, ¿verdad? Se ha compuesto un nuevo vocablo que es hermosura a partir de hermoso o hermoso. Entonces, ¿cuántos morfemas derivativos se encuentran enunciados? Pues dos. It y ura, ¿verdad? Marcamos la opción A. Vamos con la 12. Dice, marque la alternativa donde hay mayor número de afijos. Ya sabes que los afijos contienen a los prefijos, infijos, interfijos y sufijos. Veamos. Dice a la que tiene mayor cantidad de afijos. Vamos con la opción A. Dice, hizo un dígrafo con el bicolor, con el lápiz bicolor. Entonces tenemos que dígrafo tiene un prefijo que es di, que es 2, ¿no? Deriva de 2. Entonces, dígrafo, ahí hay uno, di. Después tenemos otro vocablo que también tiene un afijo, en este caso un prefijo igual que di, sería el bi, que también referencia a 2 unidades. 2. Bicolor quiere decir que tiene dos colores. Entonces, en la opción A tenemos dos afijos, di y bi. Vamos con la B, dice Anita. Anita, si se dan cuenta, tiene un infijo, porque sería it, porque está cortando el lexema Ana, que es el nombre propio. Entonces, ahí lo que se está produciendo es un infijo, en este caso, un tipo de afijo que hay que considerar, it, ¿verdad? Después tenemos destiñó, des. Es un prefijo, está delante del el lexema tin, ¿no? De teñir. Entonces des sería el segundo afijo, prefijo. Después tenemos cubrecamas, ¿no? Cubrecamas, ¿no? Ahí eh, otro afijo que sería el cubre, ¿no? Cubre camas. Camas sería entonces el lexema. Tendríamos 3 ahí. En la C, si se dan cuenta, no hay básicamente ningún afijo. En la D nos podemos detener en el vocablo atascado, atascado, atascado. En la E intervino, ¿no? Inter, prefijo, y decididamente mente, un sufijo, pero habrían dos. Entonces, ¿quién tiene mayor cantidad? Pues la opción B. Vamos con la 13. Dice, marque la alternativa donde hay respectivamente quiere decir en el orden, ¿no? Adecuado. Morfema amalgama y morfema derivativo. Ok, vamos a ver. En ese orden. Primero morfema amalgama y después el morfema derivativo. Vamos a ver. La A dice, ella compra casas antiguas. No hay mayor referencias. Viajaremos por tierra. Tampoco. Salieron muy contentos. Menos. El paciente volvió loco. Volvió. Tampoco. Arreglé el solar de la cabaña. Acá sí está. Hay que ubicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué arreglé sería el morfema amalgama? Porque arreglé marca por la tilde en la E un significado distinto a arregle, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, usted arregle el solar. Y arregle sin tilde estaría refiriéndose a una segunda persona, ¿no? Usted arregle. Pero si dice, y me habla también de un tiempo presente.
Usted arregle ahora el solar. Pero si dice arregle, esa tilde en la E, o sea, esa E con tilde, es el morfema amalgama, porque me está señalando a una persona gramatical distinta al arregle que me produce el arregle. Y también un tiempo distinto, ¿no? Yo, yo arreglé primera persona gramatical. Arreglé y me señala el pretérito, o sea, el pasado. Yo arreglé. Y me habla de una acción terminada, o sea, perfectiva. No dice yo arreglaba, dice arreglé. No arreglaba, sino arreglé. Entonces, fíjense todo eh, la variante significativa de este morfema, la E con tilde, ¿no? En ese verbo. Entonces, ese sería un morfema amalgama. ¿Dónde estaría el morfema derivado o derivativo? Sería pues en solar, ¿no? Ar sería eh, el sufijo que es parte de un morfema derivativo que se está produciendo un nuevo vocablo a partir de sol, que sería el morfema lexical o raíz. Entonces ahí estarían las dos condiciones, por lo tanto tendríamos que marcar la opción 13. Nos pasamos a la pregunta 15. Dice, marque la alternativa que presenta palabras con infijos. Infijos, ¿no? O sea, son tipos de afijos que van a cortar el examen. Y obviamente tenemos que detenernos en la opción D, donde está Carlitos y Poquito. ¿Por qué? Porque Carlitos es un vocablo que se ha derivado a partir de Carlos. ¿Y dónde está esa marca del infijo? En it. El morfema derivado sería it. Está cortando a Carlos. Entonces sería un tipo de infijo. Lo mismo pasa con poquito, poquito, ¿no? Poquito viene de poco, ¿no? Pero hay que tener cuidado ahí. No vayas a pensar que esa Q, no sé qué es parte de la Q, se escribe así, poco, no, pues obviamente se escribe con C, pero al derivar en poquito, las reglas cambian. Sin embargo, el morfema infijo, el morfema derivado infijo, sigue siendo el mismo, it, poco, lo convertí en poquito. Entonces esa es la opción a marcar, la opción D. Y por último, vamos a ver la opción 16. Dice, ubique la alternativa donde se presenta alomorfos de negación. Alomorfos de negación. Okay. Vamos con la primera. Puede ser en la A, podemos ver in, que es un prefijo de negación, inmaduro, por ejemplo. Podría ser una opción. Injusto también. Habrían dos. En la B tenemos impaciente, el prefijo de negación es in y tenemos imparcial. Habrían dos. En irreverente irreconciliable habrían dos. Irrespetuoso e irresponsable habrían dos. Pero fíjense algo. Irrespetuoso e irresponsable no sería alomorfos. ¿Por qué? Porque es el mismo prefijo de negación. Y. Lo mismo pasa con la opción C. Y. ¿No? En la opción B. In. Lo mismo pasa en la opción A. In. Pero ¿qué pasa en la opción E? Fíjense. Su desempeño. Y vemos ya uno, ¿no? El des, que sería lo contrario a empeño. Fue irregular. Y tenemos ahí a otro prefijo de negación que sería i contra lo regular, irregular. Y después tenemos desigual, donde el prefijo des también da la idea de opuesto igual, desigual. Entonces fíjense cómo acá hay un alomorfo, hay alomorfos, ¿no? De negación, tanto en des y de nuevo des. Ambos tipos de alomorfos van a marcar esta otra forma de negar. Entonces, la opción a marcar es la E. Muy bien, jóvenes, entonces de esta manera estamos concluyendo el tema 1, curso de lenguaje para los alumnos de quinto grado de secundaria. Ya sabes, quédate en casa.